En 2022, un suceso extraordinario sorprendió al mundo. Las tranquilas aguas del río Éufrates comenzaron a retroceder, desvelando un enigma que había permanecido oculto por siglos. Surgieron tumbas que parecían cápsulas del tiempo, un rostro enigmático que podría pertenecer al mítico rey Gilgamesh, y restos óseos que arrojaban luz sobre la vida de civilizaciones que prosperaron en el 3000 a.C., notablemente avanzadas para su época. Este descubrimiento cautivó a los más experimentados arqueólogos, pero el mayor misterio apenas estaba comenzando, ya que muchas profecías bíblicas conectaban la sequía de este río con la llegada del Apocalipsis. No te pierdas este video para explorar el pasado, el presente y el oscuro futuro del río Éufrates, un lugar que vio nacer y podría ver extinguirse a la humanidad. Bienvenidos a un nuevo video de los Super Top sobre el río Éufrates y su papel en las profecías bíblicas. Se despliega aquí un velo de misterio que envuelve el destino del mundo. Entre estas profecías, una ha capturado la imaginación y el temor de generaciones, la sequía del río como un presagio del fin del mundo. Nos preguntamos si estas profecías podrían estar cumpliéndose. Desde tiempos ancestrales, las profecías han servido de guía en la oscuridad, ofreciendo visiones intrigantes y, en ocasiones, desconcertantes del futuro. La Biblia, con sus relatos enigmáticos, no es ajena a este fenómeno, y las profecías sobre el Apocalipsis y la sequía del Éufrates nos invitan a reflexionar. Desafortunadamente, el río Éufrates, que ha fluido majestuoso por milenios a través de Turquía, Siria e Irak, enfrenta una sequía sin precedentes. Sus aguas, que en su momento nutrieron la civilización mesopotámica, están en peligro de desaparecer, dejando tras de sí una estela de incertidumbre. ¿Será esta la señal del Apocalipsis? ¿Estamos presenciando el inicio de eventos catastróficos que cambiarán el curso de la historia? La sequía del Éufrates se ha convertido en un símbolo, instándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en el futuro de la humanidad. El río Éufrates está experimentando una rápida reducción de sus aguas, lo que ha desatado una crisis en las regiones circundantes. Durante milenios, el Éufrates fue una arteria vital que permitió a las civilizaciones prosperar. Sus aguas provienen de las montañas del este de Turquía, donde la nieve se derrite cada primavera. Esta corriente poderosa fluye por estos países, y las comunidades de Irak, que han dependido de estas crecidas, están ahora al borde de una grave sequía. La situación actual permite descubrir restos y tesoros de antiguas civilizaciones y revela cómo las comunidades de la cuenca del Éufrates aprovecharon al máximo sus recursos hídricos. Sin embargo, con el aumento de la demanda de agua, la naturaleza enfrenta un desafío crítico: satisfacer las necesidades humanas sin destruir el ecosistema. En los años 60, Irak empezó a consumir cantidades récord de agua del Éufrates, lo que ha reducido su caudal y alterado su equilibrio ecológico. La construcción de represas por Turquía y Siria ha agravado la situación, y se prevé que la demanda de agua superará el suministro del río a finales de este siglo. La intervención humana ha acelerado el curso de este río milenario hacia su destrucción. El viaje del río Éufrates continúa hasta unirse con el Tigris, creando el Sat al-Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico. Este camino ha existido durante siglos, permitiendo la vida en los extensos humedales, donde comunidades como los árabes del pantano vivieron en armonía con el terreno pantanoso. Sin embargo, en los años 90, Irak tomó la decisión de drenar estos pantanos, transformando la rica tierra en un desierto. Años más tarde, se emprendió un esfuerzo por restaurar los pantanos, pero el río se ha vuelto tan poco profundo que solo embarcaciones de fondo plano pueden navegarlo. Este es el pasado y presente del río Éufrates, un río mencionado en la Biblia y asociado con antiguas profecías. En el Génesis, se describe junto a otros ríos que fluían desde el Edén. Jeremías predijo que sus aguas se secarían debido a la idolatría de Babilonia. Hoy, al ver el nivel de agua disminuir, nos preguntamos si esta profecía se está cumpliendo. El río también aparece en el Apocalipsis, donde se dice que se secará en los últimos tiempos, señalando un evento apocalíptico de mayor magnitud. En la religión islámica, el Éufrates también tiene un significado especial. El profeta Mahoma advirtió que un día, el río revelaría una montaña de oro, y que este hallazgo sería una prueba de la codicia humana. Solo una persona de cada 100 podría resistir esta tentación, un recordatorio poderoso de la importancia de resistir la codicia en tiempos de tentación. Si deseas conocer más sobre las profecías y misterios asociados con el río Éufrates, acompáñanos en este viaje al pasado para desentrañar sus secretos. Recientemente, la sequía ha desvelado ruinas y monumentos arqueológicos en Irak, revelando una nueva ventana hacia el pasado.
Entre estos descubrimientos se encuentran estructuras que datan de más de 3000 años AC, incluyendo huellas de sumerios, romanos y antiguas comunidades judías. Estos hallazgos nos permiten vislumbrar las culturas que florecieron junto al Éufrates y son un testimonio de la rica historia que yace bajo sus aguas. Por esta sequía, investigadores han podido explorar lugares que estuvieron sumergidos durante siglos, hallando colinas adornadas con tumbas precristianas y sitios de entierros antiguos. Estos descubrimientos han permitido a los arqueólogos reconstruir aspectos de la vida y costumbres de las civilizaciones que habitaron estas tierras. A medida que excavan, encuentran artefactos, restos humanos y otros vestigios que pintan un cuadro vívido de una era remota, proporcionando pistas sobre la dieta, salud y creencias de estos pueblos. Los científicos, a través de estudios minuciosos, están descifrando detalles sobre cómo estas civilizaciones se adaptaron a su entorno y prosperaron en una región tan desafiante. El mítico rey Gilgamesh, uno de los personajes más legendarios del mundo antiguo, también tiene un vínculo simbólico con el río Éufrates. Este poderoso gobernante sumerio, protagonista de epopeyas y leyendas, simboliza la antigua grandeza de las civilizaciones que florecieron en Mesopotamia. Al descubrir estos vestigios arqueológicos, el río parece contar historias que recuerdan a los héroes de antaño y a los relatos épicos que narran la búsqueda de la inmortalidad, la amistad y el poder. La sequía del Éufrates no solo nos revela el pasado, sino que también nos plantea preguntas sobre el futuro. ¿Podría este río, que ha nutrido a la humanidad durante milenios, realmente secarse por completo? Si es así, ¿qué implicaciones tendrá para las comunidades que dependen de sus aguas y para la preservación de nuestra herencia cultural? La situación actual es un reflejo de los desafíos ambientales y de sostenibilidad que enfrenta la humanidad, y nos recuerda la necesidad urgente de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y la preservación de los recursos naturales. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y el agotamiento de los recursos, el destino del río Éufrates se convierte en un símbolo de advertencia. Las decisiones que tomemos hoy no solo determinarán el futuro de este río, sino también el de innumerables ecosistemas y comunidades que dependen de él. La historia del Éufrates, desde sus tiempos de gloria hasta su posible desaparición, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes de la naturaleza y a considerar cómo nuestras acciones afectan no solo a nosotros mismos, sino a las generaciones futuras. Al final, el río Éufrates continúa su viaje, fluyendo en la memoria de la humanidad y en las profecías que lo rodean. Este gran río ha sido testigo de la ascensión y caída de imperios, ha inspirado mitos y leyendas y ha servido como fuente de vida para incontables civilizaciones. Hoy, mientras enfrentamos el enigma de su destino, podemos aprender de su historia y recordar la importancia de respetar y preservar las maravillas naturales que nos rodean. El Éufrates es más que un cuerpo de agua, es un símbolo de la conexión entre el pasado y el futuro, y su sequía nos lleva a una reflexión profunda sobre la fragilidad de nuestro planeta. Mientras descubrimos más de sus secretos, no olvidemos que el verdadero misterio podría estar en nuestra habilidad para actuar y asegurar que su legado permanezca, no solo en la historia, sino en el curso de la humanidad que todavía tiene mucho por vivir. La desaparición de las aguas del Éufrates, sin duda, lleva consigo una advertencia poderosa, no solo para las comunidades locales, sino para toda la humanidad. A lo largo de su cauce, encontramos no solo un legado arqueológico inestimable, sino también un recordatorio de la interdependencia entre la humanidad y el medio ambiente. Los efectos de la sequía y el cambio climático ponen en peligro no solo los recursos hídricos esenciales para la supervivencia, sino también la rica historia cultural y espiritual que ha florecido a su alrededor. Desde sus fuentes en las montañas turcas hasta su encuentro final con el Golfo Pérsico, el río ha sido testigo de hitos significativos en la evolución humana. Los relatos de los primeros asentamientos, los grandes imperios de Mesopotamia y los textos sagrados de diversas religiones muestran cómo el Éufrates ha estado entrelazado en la narrativa de la humanidad. Con cada gota que se desvanece, se pierde también un fragmento de esa memoria compartida, llevándonos a reflexionar sobre el valor de la conservación y la sostenibilidad. A medida que los arqueólogos continúan desenterrando artefactos antiguos, los hallazgos revelan un vínculo profundo y casi místico entre las civilizaciones y el río. Antiguas herramientas, estatuillas, inscripciones y templos hablan de una reverencia por el Éufrates como fuente de vida, fertilidad y prosperidad. Sin embargo, mientras los hallazgos brindan una oportunidad para estudiar y comprender la historia, también nos enfrentan con preguntas inquietantes sobre el futuro. Si el río se seca, ¿qué pasará con las comunidades actuales que aún dependen de sus aguas? ¿Cómo afectará la pérdida del Éufrates al equilibrio ecológico de la región? Los esfuerzos por restaurar y preservar el río son ahora más importantes que nunca.
Iniciativas internacionales y proyectos locales están tratando de encontrar soluciones sostenibles para gestionar el agua, restaurar los humedales y mitigar el impacto de la sequía. Sin embargo, el desafío es grande y los recursos son limitados. Cada esfuerzo cuenta, desde políticas de conservación del agua hasta la educación sobre el uso responsable de los recursos naturales. Este río milenario, que una vez sostuvo imperios y culturas enteras, ahora depende de nosotros para asegurar su supervivencia. En última instancia, la historia del Éufrates y su rol en las profecías bíblicas y en los mitos islámicos resaltan la importancia de su existencia más allá de lo material. En muchas culturas, el Éufrates simboliza la conexión con el pasado y la esperanza para el futuro. En un momento en que las cuestiones de sostenibilidad se vuelven críticas, el Éufrates nos recuerda que la humanidad no puede sobrevivir sin respetar los recursos naturales. Su secado representa no solo un fenómeno físico, sino también una metáfora de la negligencia humana hacia el medio ambiente. Este río, que por milenios ha nutrido la tierra y las almas, todavía tiene muchas historias por contar y lecciones que impartir. Cada descubrimiento arqueológico es un eco del pasado, un susurro que nos pide recordar de dónde venimos y reflexionar sobre hacia dónde vamos. Las decisiones de hoy son las que definirán si el río Éufrates continuará siendo una fuente de vida o si se convertirá en una historia más de advertencia sobre lo que se pierde cuando la humanidad olvida su conexión con la naturaleza. En este proceso de redescubrimiento, recordemos que, así como el río ha sido testigo de nuestra historia, nuestras acciones serán testigos de su futuro. Que el Éufrates nos inspire a valorar lo que tenemos y a trabajar juntos para protegerlo. A medida que seguimos desentrañando los misterios que el río ha guardado por milenios, queda en nuestras manos el poder de preservar, proteger y restaurar, para que el legado del Éufrates, y lo que simboliza, continúe inspirando a generaciones venideras.